Sobre todo que la gente ha hecho desde muy tempranito, Pedro, a través de las redes sociales. Adelante. Así es, diputados, buenos días, bienvenidos. Pues les comento, desde muy temprano lanzamos una pregunta al público. La pregunta era la siguiente: ¿creen que deben renunciar los diputados que han sido señalados de actos de corrupción? Y pues lógicamente lanzaron pues varios comentarios y de los cuales nos gustaría saber su opinión. Le leo el primero, este es de parte de Leslie Alvisures. Todos los diputados, ministros y la mayoría que tienen puesto alto en el gobierno venden plazas o dan plazas a sus familias sin que lleguen a trabajar. Eso se sabe desde hace mucho y sí que todos deberían estar presos, pero no en el Mariscal Zavala, que los metan a pavón. ¿Qué piensan? Bueno, definitivamente las generalizaciones son malas. Yo no tengo absolutamente ningún familiar en la administración pública, ni son contratistas del Estado, ni hemos sido como familia. Soy el único que está metido en política y de hecho me lo critican a veces. Así es que las generalizaciones son malas, pero cuando se dan esos casos, definitivamente creo que está mal y creo que tienen que denunciarse. De hecho, ya la Contraloría señaló que han identificado más de 30 grupos familiares dentro del Congreso de la República. Eso se tiene que investigar y tiene que profundizar y aplicar las sanciones que correspondan, pero definitivamente no somos todos. Una más para el diputado. Vamos a hacer así. No es que tenemos poco tiempo, entonces vamos una que responda una cada uno. Adelante, por favor. Claro, muchas gracias. El siguiente es de Edwin Ulises. Si tuvieran un poco de dignidad lo harían, pero como son desvergonzados, quieren salir en caballo blanco. Diputado. Sí, bueno, la actual legislatura está legislando en la función, en la dirección correcta. La ley orgánica del Congreso que ha sido reformada prohíbe la contratación de familiares, y los contratos que se han abierto este año, no los anteriores, pero este año conllevan una declaración jurada de que no hay parentesco ni con el diputado ni con el resto de funcionarios dentro del Congreso. Yo creo que hay avances que se están desarrollando en función de lo que la ciudadanía está reclamando. Muchísimas gracias, diputados. Son unos de los tantos comentarios. Hay un montón. Tenemos la pregunta actualizada porque preguntamos si deben renunciar o no. Vamos a ponerla en pantalla. Desde muy tempranito la gente se estaba pronunciando en la pregunta que estamos haciendo, justamente porque es la postura. Si todos los que están implicados o sospechados de algún acto ilícito o anómalo deberían renunciar, pues ahí están los resultados que vamos a poner en pantalla, porque se va actualizando poco a poco a medida que la gente va ingresando y con el hashtag va respondiendo. Como vemos, ahí estamos viendo y vamos a poner entonces cómo cataloga que diputados señalados por otorgar plazas fantasmas fueran ligados a proceso o gozar de medida sustitutiva. Ahí tenemos otra pregunta, ¿verdad? Porque hemos tenido varias esta mañana y ahí tenemos la respuesta que vamos a poner en pantalla y que usted está viendo. María René, ¿tenemos algún otro tema? Bueno, sí, yo creo que la ciudadanía está un poco cansada, diputados, y por el desgaste, ¿no?, que sufre el Congreso. La ciudadanía también lo siente. Y muchos se preguntan, bueno, con las acciones que han ocurrido en recientes semanas, con las acciones que empezaron precisamente por parte del Ministerio Público y CICIG desde el año pasado, se ve un cambio. Pero, ¿ustedes cuánto estiman que tardará una verdadera depuración dentro del Congreso de la República? Porque ciertamente se ven movimientos, hay aprobaciones de leyes, pero al final creo que la moral de los guatemaltecos está tan desgastada que dicen igual todo va a seguir trabajando como siempre. Bueno, yo creo que, María René, le quitaría la palabra poco. La población guatemalteca está completamente desesperada y con toda la razón de los temas de corrupción del gobierno. Y no solo en el Congreso de la República. Imagínense que los últimos 3 superintendentes de la SAT están en la cárcel porque se robaban los impuestos. Y es la autoridad que llega a fiscalizar a las empresas, que los atormenta con auditorías y que se están robando los impuestos. Y eso pasaba desde el presidente de la República, la vicepresidenta de la República, secretarios, ministros, funcionarios, Congreso de la República, malos jueces también. Es decir, la reforma a nivel de gobierno que necesita Guatemala es sistémica, es de todo el sistema. Y por supuesto el Congreso de la República, como yo decía, para mí es una buena punta de lanza. Representamos el 1% del tamaño del gobierno, y entonces sí se hace más evidente que se puede entrar a limpiar la casa, ordenar la casa, regresar la dignidad a la institución, porque es importantísimo. La labor del organismo legislativo, independientemente de las personas, es muy importante, pero sobre todo esos cambios institucionales, es decir, esos cambios en las leyes, en la ley orgánica del Congreso, que ya se pasaron importantes reformas, todavía quedan algunas, en la ley de servicio civil del propio régimen del interior del Congreso de la República, que como lo anunció el presidente del Legislativo, ya la Comisión de Apoyo Técnico ya terminó ese dictamen. Van a ser como 60, tengo entendido, son como 60 reformas a la ley, al servicio civil del Congreso de la República. Pero ese es solo el comienzo,
porque recordemos que esto tiene que pasar por todo el Ejecutivo. Imagínese usted que tenemos un Ministerio de Educación, por ejemplo, con más de 180,000 empleados, con más de 60 sindicatos. El tema de los pactos colectivos del Congreso, pues obviamente es absurdo, leonino, es una prueba importante para la nueva Procuradora General de la Nación. El tema si se van a denunciar todos esos pactos colectivos que son abusivos dentro de toda la administración pública, porque eso está drenando los recursos del gobierno y es imposible llevar a cabo políticas públicas importantes que signifiquen algún beneficio a la población cuando todo el dinero se está yendo en salarios, en plazas fantasmas, en sobrevaloraciones y en corrupción. Claro, y el rol que desempeña el Congreso también en toda la coyuntura que estamos viviendo, ¿no? Con las capturas que se han dado, con esas reformas que se necesitan, porque el rol del Congreso es tan importante para poder llevar a cabo quizá el seguimiento a lo que el Ministerio Público y la SIC está desarrollando. Es correcto, y por eso yo insisto en que los órganos de justicia sigan haciendo su trabajo y los congresistas sigamos haciendo el nuestro, que es orientarnos a la reforma política, a la construcción de una nueva clase política, el fortalecimiento de la clase política, porque el Congreso de la República es el órgano más importante de la República, por decirlo así, del Estado de Guatemala, porque es ahí donde se refleja el pluralismo, es ahí donde se refleja la representación ciudadana, es ahí donde se construyen políticas públicas y leyes importantes y justas. Entonces necesitamos una clase política que responda realmente a la ética, a las leyes y a la ciudadanía. Ya no nos queda casi tiempo, Crista. ¿Tenemos alguna pregunta muy rápida, por favor? Porque ya estamos casi sobre el tiempo de la entrevista. Sí, una última pregunta. Y hablando como ciudadana, como guatemalteca, como parte de ese pueblo que ya está cansado de estas corrupciones y de estos hechos pues delictivos y que están incorrectos, queremos saber cómo ustedes, como parte de bancadas minoritarias, ¿qué hacen, qué acciones toman para evitar que las bancadas más grandes pues precisamente tengan estos hechos o hagan estas acciones de corrupción dentro del Congreso? ¿Qué hacen ustedes? Pues tener una postura digna, digamos, y de altisonancia cuando se están haciendo las cosas mal. Nosotros, aunque seamos pequeños, de todos modos mantenemos nuestra postura. Ayer mismo, por ejemplo, se presentó la iniciativa de reformar y regresar, digamos, un salto hacia atrás de la ley de presupuesto, y la bancada Encuentro por Guatemala y nosotros también votamos en contra de eso, porque es volver a abrir el candado de temas que se han ya cerrado. Entonces seguimos cometiendo errores, algunos dirían, mi abuela diría, se está tronando y no se persina, ¿verdad? Pero mantener una postura digna es importante en este momento. Diputado Álvarez. Bueno, y efectivamente la denuncia, nosotros como Encuentro por Guatemala hemos denunciado sin número de temas de corrupción, de irregularidades y fiscalizaciones in situ, han tenido efectos positivos, pero quiero decirle una cosa, yo entré en la legislación anterior y la situación es muy diferente, por lo menos en la legislación anterior nadie nos escuchaba, las instituciones eran oídos sordos, ni el Ministerio Público, ni la Contraloría de Cuentas, ni la PDH, nadie escuchaba absolutamente nada. Ahora es diferente, esperemos que eso se sostenga y obviamente se den esos cambios legislativos que provoquen incentivos adecuados para que las instituciones realmente respondan a la necesidad del pueblo y que el pueblo empiece a confiar nuevamente en su gobierno. Ahora sí la pregunta del día, la actualizada, por supuesto la que realizamos esta mañana, que está vinculada a si deben renunciar o no todos los que están implicados en el caso. Ponemos rápidamente los resultados en pantalla. Bueno, y como se esperaba, contundentemente la mayoría, casi por el 100% dice que sí, que deben renunciar por las implicaciones que puede llegar a tener la denuncia presentada por el Ministerio Público y la CICIG. Y antes de terminar, como ciudadanos, ustedes llegan al Congreso de la República seguramente y debemos entender, y así presuponemos que todos llegan con la buena intención de representar a los ciudadanos que los eligen directamente con el voto para estar en el Congreso. ¿Qué sienten ustedes de haber estado en ambos casos, ¿no? Con juntas directivas donde la mayoría, en el caso de Rabé, en el caso de Muadi, donde había todo un contubernio ahí, donde la denuncia está empezada? Digo, ¿cómo se sienten ustedes haber sido dirigidos o haber pertenecido a esas legislaturas donde ocurría esto y todo lo que se puede llegar a denunciar? Brevemente. Mire, es sumamente frustrante. A final de cuentas, yo recuerdo en la administración tanto de Muadi y otras, cero apoyo a los diputados. Muadi estaba acá y hablaba de la transparencia y de que el más ordenado de todos y lo que nos resultados. Respondían a nosotros, y yo pueden ir a ver a mi oficina, nos tocó comprar personalmente nuestros archivos, no tengo computadora, en fin, ese tipo de cosas, y después ver que se estaban dando
esos desmanes es sumamente frustrante, y obviamente entender que se tienen que hacer reformas porque hay que apoyar digamos, el recurso humano también dentro del organismo legislativo, pero profesional, técnico, darle estabilidad, pero no un recurso humano de nombramientos políticos, clientelar, etcétera, corrupto. Eso definitivamente no. Así que esperamos que estas investigaciones continúen y que esto produzca cambios efectivos. Yo creo que se están dando, pero sobre todo sabemos que están pasando un momento difícil, la institucionalidad propia del Congreso de la República, y hay que tener también la prudencia, diría yo, un llamado a la cordura, de que no se va a volver un clamor popular de que hay que destruir absolutamente todo, que eso estaría mal. Diputado Velázquez, para cerrar. Pues yo, es mi primera legislatura y estoy orgulloso de que este Congreso haya comenzado a limpiarse a sí mismo, digamos, a autodepurarse de una manera controlada, institucional, y además cooperando con los órganos de justicia y con la CICIG. Me parece que la actitud que ha tenido la actual Junta Directiva y el presidente Mario Taracena es la correcta, corresponde a lo que la ciudadanía pide y corresponde a lo que los diputados nuevos queremos hacer. Muchísimas gracias a ambos, Luis Pedro Álvarez, Álvaro Velázquez. Habíamos invitado también al diputado Barreda, lamentablemente no pudo llegar, canceló a último momento porque queríamos tener a distintas bancadas aquí representadas, y lo vamos a seguir haciendo porque tenemos que darle seguimiento puntual a todos los reclamos y a las peticiones de la gente. Muchas gracias por acompañarnos esta mañana. Gracias a usted que a través de redes sociales también se pronunciaba hablando de este tema que es tan importante para la realidad del país. Ahora hablamos de la economía, son las 7 de la mañana con 46 minutos, todavía nos queda un bloque informativo en BLM Noticias. En el resumen internacional, una mujer dirigirá por primera vez el Tesoro francés. Odile Renaud-Basson estará al frente de la prestigiosa Dirección General del Tesoro, uno de los puestos más altos de la administración del país. Además, siempre en Francia, a 8 días de la Eurocopa 2016 de fútbol, los trabajadores ferroviarios iniciaron una huelga por tiempo indefinido, complicando aún más la situación del gobierno francés. Y en Estados Unidos se anunció las nuevas sanciones contra Corea del Norte que apuntan a reforzar las restricciones que ya pesan sobre su acceso al sistema financiero internacional. Soy Mónica Obando y si quiere economía en su hogar, en Guatevisión está en el lugar correcto. Siete con 47 minutos. Tenemos que continuar con noticias del mundo en BLM Noticias. Vamos, Crista. Y ahora es momento de destacar la portada de Latinoamérica y vamos a poner en pantalla este diario internacional y se titula El Comercio con la información más importante de Perú. PPK arremete contra Fujimori como titular central de esta mañana de jueves. Advertencia, el narcoestado nos va a matar a todos, así lo indicaba anoche Kuczynski durante un mitin realizado en la Avenida de la Peruanidad. Alusión también el candidato presidencial peruano por el cambio criticó a aquellos como no lo han hecho nada y tampoco que lo saben hacer. No se concretó Martín Vizcarra, integrante de la plancha del PPK, que revela que Keiko Fujimori lo convocó hace un año a su partido. Además, entre otros titulares importantes, Keiko afirma que le interesa trabajar con otros partidos ya para la última fase de estas elecciones en Perú. Esto es parte de la información más importante del comercio esta mañana. Ya pasando a la información, precisamente en este mismo tema, miles de personas marcharon en la capital peruana contra la candidata de derecha Keiko Fujimori, quien figura como favorita para ganar el próximo domingo la presidencia de Perú en el balotaje contra el centroderechista Pedro Pablo Kuczynski. Aquí los detalles. Los peruanos marchaban este martes en Lima en lo que se consideraba un último esfuerzo para evitar que Keiko Fujimori sea electa presidenta el próximo domingo. Creen que una victoria suya representaría el regreso al poder de los valores del régimen autócrata de su padre, Alberto Fujimori, condenado por corrupción y crímenes de lesa humanidad. Esta manifestación es para demostrar el rechazo al retorno de la magia fujimontesinista, que hizo mucho daño en los 90 y ahora está encarnado en la hija del expresidente Alberto Fujimori. A ello se le suma la percepción de que el narcotráfico gana terreno en la política, a raíz de una denuncia contra un dirigente fujimorista por presuntos vínculos con el lavado de dinero proveniente del tráfico de drogas. Pese a las diferencias que existen en diversas fuerzas políticas y sociales con el economista de centroderecha Pedro Pablo Kuczynski, muchos apuestan a apoyarlo en el balotaje.
pero Keiko Fujimori sigue como favorita. Yo tengo los pantalones bien puestos. En el Callao, puerto vecino a Lima, alentó a sus seguidores a seguir buscando la victoria. Que nosotros somos respetuosos y tolerantes. Y si hay alguien que por ahí agrede o insulta, nosotros seguimos con alegría, haciendo esta campaña con fe y con esperanza en nuestro país. Para evitar que Fujimori alcance la presidencia, su rival necesita urgentemente de apoyos más allá de sus simpatizantes